Me llevaron rápidamente en presencia del magistrado. Era un benévolo anciano de expresión afable y tranquila. Sin embargo, me miró con cierta hostilidad y luego, dirigiéndose a los que me habían llevado hasta allí, les preguntó quiénes eran los testigos. Media docena de hombres se adelantaron. El magistrado, señalando a uno de ellos, le ordenó que prestara declaración. El hombre comenzó diciendo que la noche anterior, acompañado de su hijo y de su cuñado, Daniel Nugent, había salido de pesca, pero que hacia las 10 de la noche se había levantado un fuerte viento del nordeste y habían preferido dar media vuelta y regresar. Él iba delante y sus compañeros le seguían algo retrasados cuando, andando sobre la playa, había tropezado con algún objeto caído en el suelo. Sus camaradas acudieron a auxiliarle y descubrieron, a la luz de un farol, que se trataba del cuerpo de un hombre que, según todos los indicios, estaba muerto. Lo llevaron apresuradamente a casa de una vieja mujer que vivía en los alrededores y allí habían intentado inútilmente hacerle volver en sí. La víctima era un joven de unos 25 años, bien parecido y vestido con elegancia. Según todas las apariencias, había sido estrangulado, pues, exceptuando las amoratadas huellas de dedos que tenía en la garganta, no presentaba otro indicio de violencia. La primera parte de aquella declaración no me afectó en lo más mínimo, pero cuando el testigo se refirió a la marca de unos dedos sobre su garganta, recordé la forma en que había muerto mi hermano. Mis piernas comenzaron a temblar, y se me nubló la vista hasta el punto de que me vi obligado a sostenerme en el respaldo de una silla para no caer. El magistrado, que me observaba con mucha atención, extrajo sin duda de mi actitud una conclusión que no me era favorable. El hijo del pescador que había declarado en primer lugar estuvo en todo de acuerdo con las declaraciones de su padre, pero Daniel Nugent añadió a ellas un elemento nuevo. Juró que, poco tiempo antes de la caída de su cuñado en la playa, él había observado a muy poca distancia de la orilla una embarcación que era tripulada por un solo hombre y que, teniendo en cuenta la insuficiente luz que proporcionaban las estrellas y por lo que le había sido posible ver, aquella embarcación era la misma en la que yo había llegado al puerto. Luego fueron interrogadas numerosas personas en relación con mi llegada. Todos estuvieron de acuerdo en que era posible que, a causa del fuerte viento que se había desencadenado, yo me hubiera visto incapaz de gobernar la embarcación y, contra mi voluntad, hubiera tenido que regresar al lugar desde donde me había alejado de la costa. Debidamente levantada acta de todas aquellas declaraciones, el señor Kirwin ordenó que me condujeran a la estancia en donde habían depositado el cadáver, en espera de que fuese enterrado. El magistrado deseaba comprobar el efecto que me produciría la contemplación del cadáver de mi supuesta víctima. Fui, por lo tanto, conducido hasta la posada. Me sentía extrañamente turbado por todas las coincidencias que tuvieron lugar aquella noche fatídica. No obstante, puesto que recordaba haber conversado con los habitantes de la isla poco tiempo antes de la hora en que había sido descubierto el cuerpo, no temía en absoluto las posibles consecuencias de aquel asunto. Penetré en la cámara mortuoria y me aproximé al ataúd. ¿Cómo podré narrarle lo que experimenté al contemplar el cadáver? Aún ahora el horror me hiela la sangre, y no puedo rememorar aquel terrible instante sin estremecerme de espanto. Todo se borró de mi vista cuando vi, tendido frente a mí, el cuerpo de Henri Clerval. Víctima del vértigo, me arrojé sobre él gritando: «¡También tú has perdido la vida por culpa de mis criminales maquinaciones!». Caí al suelo, presa de violentas convulsiones, y tuvieron que sacarme sin conocimiento de la habitación. Fiebres altísimas siguieron a aquel desvanecimiento. Durante casi 2 meses estuve suspendido entre la vida y la muerte. Más tarde supe que en el curso de mis delirios me había entregado a horribles divagaciones. Me había acusado en voz alta de los asesinatos de William, Justine y Clerval. A veces rogaba a quienes me atendían que me ayudaran a aniquilar al monstruo que había creado. Otras tenía la impresión de que sus dedos inmundos me apretaban la garganta y lanzaba entonces violentos gritos de terror. Por fortuna, como me expresaba en mi lengua natal, el señor Kirwin fue la única persona que pudo comprenderme. Por lo que se refiere a los demás, mis desordenados gestos y mis alaridos delirantes les llenaban de horror.
Transcurridos los 2 meses, recuperé el conocimiento y me hallé en la cárcel. Recuerdo perfectamente que era de día. No podía precisar los acontecimientos que había vivido y tenía solo una vaga conciencia de que me había herido una enorme y horrenda desdicha. Pero cuando mis ojos hallaron las míseras paredes de la celda, la ventana cruzada de barrotes, todo fue regresando a mi memoria y no pude contener un largo gemido. Mi voz consiguió despertar a una vieja que dormía a mi lado, sentada en una silla. Era la encargada de cuidarme, y estaba casada con uno de mis carceleros. Me sentía muy débil todavía e incapaz de reflexionar sobre lo que me había ocurrido. Mi vida se había convertido en una pesadilla. Por unos momentos me pregunté si todo aquello había sucedido en realidad, pero a medida que las imágenes, muy vagas al principio, fueron haciéndose más distintas, la fiebre fue apoderándose de mí otra vez. Tenía la impresión de que las tinieblas me rodeaban y nadie se hallaba a mi lado para consolarme. Sin embargo, pronto pude saber que el señor Kirwin había tenido conmigo detalles de exquisita benevolencia. Ordenó que se me instalara en la mejor celda de la cárcel, aunque ello no lo hacía menos miserable, y se preocupó de que me atendieran un médico y una enfermera. Un día me hicieron levantar del camastro para sentarme en una silla. Me mantuve allí, derrotado por el sufrimiento, pensando si no sería mucho mejor acabar con mi existencia y abandonar, por fin, un mundo en el que todo eran desdichas. Incluso llegué a imaginar que lo más conveniente sería declararme culpable y sufrir los rigores de la justicia como la infeliz Justine, más inocente que yo mismo. Estaba sumido en aquellas reflexiones cuando se abrió la puerta de mi celda, dando paso al señor Kirwin. Su rostro revelaba simpatía y compasión. Tomando una silla, se sentó cerca de mí y me dijo en francés: ¿Puedo hacer algo para mejorar sus condiciones de vida? Le estoy muy agradecido, respondí, pero la comodidad me importa poco. Jamás me será dado disfrutar en este mundo de la paz ni del confort. Le comprendo, prosiguió, y sé que la simpatía de un extraño no podrá aliviarle demasiado. De cualquier manera, tengo plena confianza en que pronto podrá dejar un lugar tan siniestro. No me cabe duda de que podremos hallar un testimonio que demuestre su total inocencia del crimen que se le imputa. En cuanto cayó usted enfermo, ordené que me fueran entregados todos los papeles que se le hallaran encima. Encontré entre sus cosas muchas cartas y una de ellas pertenecía a su padre. Escribí inmediatamente a Ginebra, y desde entonces han transcurrido ya 2 meses. Los suyos se encuentran todos en inmejorable estado de salud, y no acaba aquí todo. Alguien ha venido a visitarle. Algunos instantes más tarde entraba mi padre. Nada hubiera podido proporcionarme una mayor alegría. Me tranquilizó asegurándome que todos se encontraban bien y luego trató de levantarme el ánimo, hablándome de los nuestros, el tema que más podía agradarme. Sin embargo, no tardó en darse cuenta de que una prisión no era el lugar adecuado para despertar mi buen humor. No nos dejaron conversar durante mucho tiempo, puesto que mi estado de salud era todavía muy delicado y necesitaba mucha tranquilidad. La inesperada aparición de mi padre había sido para mí como la presencia del ángel guardián. Sabiendo que estaba a mi lado, fui recobrando gradualmente la salud. Sin embargo, cuanto más mejoraba mi estado general, más me hundía yo en una oscura melancolía que nada podía disipar. Constantemente tenía en el pensamiento la imagen de Henri Clerval, tal como le había visto por última vez, con el rostro cubierto por la palidez de la muerte. En numerosas ocasiones, el estado de sobreexcitación en que me sumía en tales reflexiones hizo temer seriamente una recaída a aquellos que me cuidaban. ¿Por qué se esforzaban en salvar una existencia tan miserable, a la que ni siquiera yo me sentía ligado? Sin duda alguna, para que pudiera cumplirse lo que el destino me tenía reservado, todo ello cuyo término está ahora tan cercano. Pronto, sí, muy pronto, este apesadumbrado corazón cesará de latir, y la muerte me liberará del terrible fardo de sufrimientos y angustias que acarreo desde hace tanto tiempo.
Cuando mi venganza se haya cumplido, yo podré reposar. Pero me estoy precipitando. En aquel momento la muerte se hallaba todavía muy alejada de mí, pese a mi eterno anhelo de que llegara enseguida para librarme de mis penas y torturas. El juicio se estaba aproximando. 3 meses habían transcurrido ya desde mi ingreso en prisión, y pese a mi estado de debilidad, fui conducido hasta la capital del condado, donde tenía su sede el tribunal. Por fortuna, me evitaron la vergüenza de aparecer en público como un criminal, puesto que no se trataba de juzgar si era o no reo de muerte, sino tan solo si la acusación podía considerarse con bases suficientes. El jurado pronunció un no al lugar cuando pudo comprobarse que, a la hora en que el cadáver de mi amigo fue hallado, yo estaba todavía en una de las islas Orkney. 15 días después, recuperé la libertad. Fue para mi padre una gran alegría verme absuelto de todas las acusaciones. Exultaba de júbilo ante la idea de que yo podría gozar nuevamente del aire libre, y la perspectiva de nuestro regreso a la patria le alegraba más todavía. Yo no estaba en condiciones de compartir su entusiasmo. Aunque fuera el mismo sol el que brillaba sobre mi cabeza y sobre la de aquellos que tenían el corazón lleno de alegría, no podía ver a mi alrededor más que negras y terroríficas tinieblas en las que no brillaba más luz que la de 2 ojos fijos en mí. A veces se trataba de los ojos de Clerval, vidrioso en la muerte, con las órbitas medio ocultas por los párpados caídos, pero en otras ocasiones eran los ojos del monstruo como al comienzo había podido contemplarlos en Ingolstadt. Si no hubiese permanecido constantemente vigilado, sin duda hubiera puesto fin a mi vida. Pero me quedaba todavía un deber que cumplir. Aferrándome a este recuerdo, logré por fin vencer mi egoísta desesperación. Había advertido de pronto que me era necesario regresar a Ginebra para velar por la seguridad de los míos. Tenía que vigilar la probable llegada del asesino. Era preciso que lograra poner fin a la existencia de la más infame de las criaturas, del ser a quien, involuntariamente, yo había dotado de un alma más monstruosa, si cabe, que su asquerosa apariencia. Nuestro viaje por mar llegó a término sin ningún incidente, y tras desembarcar nos dirigimos a París. Pronto debí reconocer que había sobreestimado mis fuerzas. Tuvimos que hacer un alto en el camino para reposar durante algunos días. Mi padre parecía no cansarse de prodigarme sus cuidados y rodearme de atenciones, pero puesto que ignoraba el motivo exacto de mis sufrimientos, intentaba consolarme por medios completamente ineficaces. Hubiera deseado, por ejemplo, que me divirtiera haciendo vida de sociedad, yo, que no podía soportar la presencia de mis semejantes. Un día se le ocurrió la idea de que me sentía avergonzado por haber sido sospechoso de asesinato y haber comparecido ante la justicia. Intentó hacerme comprender que esa clase de orgullo no tenía justificación. «Padre», le dije, «no me has entendido bien. En verdad los hombres se sentirían humillados si un ser tan despreciable como yo quisiera mostrar el menor orgullo». Justine, la infeliz Justine, también era inocente. Más inocente incluso que yo mismo y, como yo, fue acusada de un crimen, pagando con la vida un acto que no había cometido. Y lo más horrendo de ello es que yo fui el culpable. Sí, soy su asesino, al igual que el de William y el de Henry. A lo largo de mi permanencia en la cárcel, mi padre me había escuchado ya pronunciar palabras semejantes. A veces, cuando me acusaba así, parecía desear una explicación más amplia, pero en la mayoría de las ocasiones consideraba mis palabras como fruto del delirio. Yo evitaba darle toda explicación, puesto que, de hacerlo, me hubiera visto obligado a hablar del monstruo y de su creación, cosa que no deseaba en modo alguno, porque estaba convencido de que si mencionaba a mi engendro, sería tomado por loco. Por otra parte, ni siquiera estando seguro de lo contrario, me hubiera decidido a compartir mi secreto con alguien, ya que mi revelación no tendría otra consecuencia que despertar su consternación y su más vivo horror. En aquella ocasión, mi padre no pudo disimular su profunda sorpresa. Cambió enseguida de conversación para, así, conseguir desviarme de mis tristes reflexiones. Nunca volvió a referirse a ello, al igual que no mencionaba tampoco mis otras desventuras.
Poco a poco fui tranquilizándome. Me resigné a llevar en secreto mis remordimientos. De esta manera logré, con fuerza de voluntad, enmudecer la voz de la desesperación que me impelía a gritar la verdad al rostro del mundo. Mi comportamiento se hizo más apacible, más ordenado. Algunos días antes de dejar París, ya en dirección a Suiza, recibí la siguiente carta de Elizabeth. Ginebra, 18 de mayo. Querido primo, he sentido gran alegría al recibir tu carta desde París. No estáis pues tan lejos de mí y espero que podré veros antes de 2 semanas. Mi pobre primo, cuánto has sufrido. El invierno ha pasado tristemente, puesto que me torturaba la ansiedad de tu espera. Espero volver a verte con el rostro tranquilo y el ánimo lleno de paz y serenidad. Temo, sin embargo, que experimentes todavía los mismos sentimientos que tanto te hicieron sufrir hace un año, e incluso que el tiempo los haya avivado en vez de calmarlos. No quisiera molestarte en estos momentos, pero una conversación que tuve con mi tío, previa a su partida hacia Irlanda, hace imprescindible que te diga algo antes de que nos veamos de nuevo. ¿Qué quiere decir?, te preguntarás. No puedo permanecer más tiempo sin escribir lo que tan a menudo he querido decirte, mientras estabas fuera, sin que nunca me haya atrevido a hacerlo. Ya sabes, Víctor, que desde nuestra infancia mis tíos concibieron un proyecto que les era muy querido, el de que contrajéramos matrimonio. Fuimos siempre compañeros de juegos y al crecer nos convertimos en los más entrañables amigos. Sin embargo, sucede a menudo que los hermanos sienten entre sí un gran cariño, simplemente espiritual, y cabe dentro de lo posible que sea esto lo que creas que te une a mí. Dímelo, querido Víctor. Te ruego que me respondas con toda sinceridad, pues en ello va nuestra mutua felicidad. ¿Acaso amas a otra? Te aseguro, Víctor, que te amo y que has sido siempre en mis sueños mi querido y constante compañero. Sin embargo, miro por tu felicidad tanto como por la mía, al decirte que un matrimonio que no respondiera a tu elección, formulada con entera libertad, me haría desgraciada para siempre. Yo, que te amo con cariño desinteresado, podría, sin proponérmelo, provocar tu infelicidad al interponerme en la realización de tus deseos. Ten la seguridad de que tu prima y compañera de juegos te ama con demasiada sinceridad como para querer que sus sentimientos te causen tristeza. Sé feliz, amigo mío, y si respondes a mi pregunta, ten la convicción de que nada en el mundo podrá turbar mi tranquilidad. No dejes, sobre todo, que mi carta sea para ti causa de preocupación. No respondas a ella ni mañana, ni pasado, ni siquiera antes de tu vuelta si ello debe producirte algún trastorno. Mi tío me informará sobre tu salud y si, a tu regreso, puedo ver en tus labios una sonrisa que se deba a mis actuales esfuerzos, no pediré otra recompensa. La carta trajo a mi memoria las últimas palabras del asesino. Asistiré a vuestra noche de bodas. Aquello era una condena a muerte. El maligno engendro lo intentaría todo para destruirme, para arrancarme una felicidad que, al menos en parte, me permitiría olvidar mi tenebroso pasado. Albergaba la intención de concluir su serie de crímenes con mi asesinato. Pues bien, de acuerdo. En aquel momento estaríamos cara a cara, en una lucha a muerte. Si él vencía, yo hallaría la paz eterna, y el monstruo no volvería a tener poder sobre mí. Si yo triunfaba, sería un hombre libre. Pobre libertad la mía. Semejante a la de un campesino cuando, asesinada ante sus propios ojos su familia, su cabaña en llamas y confiscadas sus tierras, es expulsado sin casa y sin recursos, y se encuentra solo, pero libre. Sí, mi libertad sería algo semejante, pero con una diferencia, pues tendría en Elizabeth un tesoro inestimable que no evitaría que yo sintiera los remordimientos de mis culpas persiguiéndome hasta el fin de mis días. Mi dulce y querida prima. Leí y releí su misiva, mientras los más dulces sentimientos despertaban en mi corazón, inspirándome deliciosos sueños de amor y de gozo. Pero la manzana había sido mordida, y el dedo del ángel vengador se extendía ya expulsándome del paraíso. Sin embargo, estaba dispuesto a dar mi vida para garantizar la felicidad de Elizabeth. Si el monstruo cumplía su palabra, mi muerte era inevitable. Y me preguntaba
si mi matrimonio podría acelerar el cumplimiento de aquel sino. Era probable que mi aniquilación se adelantara algunos meses, pero, por otra parte, si el verdugo llegaba a sospechar que retrasaba la ceremonia a causa de sus amenazas, urdiría otro medio, quizás más terrible, de vengarse. Había jurado asistir a mi noche de bodas, pero aquello no significaba en absoluto que esas palabras le impidieran manifestarse en otras ocasiones. ¿Acaso no había matado a Clerval para demostrármelo? Decidí que, como mi matrimonio haría felices a mi padre y a Elizabeth, no podía permitir que las palabras del destructor retrasaran mi boda ni un solo día. En tal disposición de ánimo respondía Elizabeth. Mi carta estaba llena de amor y tranquilidad. Temo, amada mía, que ya no podamos gozar de mucha felicidad en este mundo. Sin embargo, todo cuanto yo espero solo puede llegarme de ti. Desecha tus injustificados temores. Es a ti, solo a ti, a quien deseo dedicar mi vida y mis esfuerzos. Pero acarreo una pesada carga, Elizabeth, un terrible secreto. Te contaré la horrenda historia el día siguiente al de nuestra boda, pues es imprescindible, amada mía, que estemos unidos por una absoluta confianza. Te ruego que, entre tanto, no hables con nadie de lo que te digo, ni siquiera con simples alusiones. Insisto especialmente en ello, y sé que cumplirás lo que te pido. Una semana después de recibida la carta de Elizabeth, llegamos a Ginebra. Mi amada me recibió con un afecto infinito, y las lágrimas acudieron a sus ojos cuando advirtió mi debilidad y mis mejillas ardientes de fiebre. Ella estaba también cambiada. Había adelgazado y perdido buena parte de aquella deliciosa vivacidad que tanto me seducía antaño, pero su belleza y la dulzura de su mirada compasiva hacían de ella una compañera más adecuada al ser abatido y mísero que yo era. Con la dulzura de su voz me calmaba cuando mi cólera estallaba, y cuando caía en la indiferencia, ella sabía despertar mis sentimientos humanos. Lloraba conmigo y por mí. Poco después de nuestro regreso, mi padre nos propuso que contrajéramos enseguida matrimonio. Yo no podía olvidar la constante amenaza del monstruo. No obstante, no sentía ningún temor ante la muerte, si con ella evitaba la de Elizabeth, y fue con el corazón lleno de gozo, con alegría incluso, que estuve de acuerdo con mi padre, siempre que Elizabeth aceptara, en celebrar la boda al cabo de 10 días. Creía, al dar mi conformidad, que estaba decidiendo mi destino. Dios Todopoderoso, si por un solo instante hubiera llegado a imaginar lo que el monstruo pretendía realizar, antes de consentir en tan desgraciada unión, me hubiese resignado a salir para siempre de mi patria y errar por el mundo como un renegado, privado de todo afecto y amistad. Como si fuera dueño de poderes mágicos, el diabólico engendro me hizo permanecer ciego ante los horrores que pensaba llevar a la práctica. Estaba convencido de que adelantaba mi propia muerte y no hacía más que preparar la del ser que me era más querido que cualquier otro. ¿Fue cobardía por mi parte o algún oscuro presentimiento? Fuera cual fuese el motivo, lo cierto es que, a medida que transcurrían los días y se iba aproximando la fecha de nuestro enlace, sentía que el corazón se me oprimía cada vez más. Sin embargo, procuraba ocultar mis sentimientos bajo una capa externa de alegría que hacía iluminarse el rostro de mi padre con una sonrisa de satisfacción. No conseguía engañar, pese a ello, la mirada siempre atenta de Elizabeth. Ella esperaba nuestra próxima unión con una apacible alegría, en la que se mezclaba algo de temor a causa de las desgracias que tan recientemente habíamos sufrido. Gracias a las diligencias realizadas por mi padre, el gobierno austríaco había devuelto a Elizabeth una parte de la heredad que le correspondía. Estaba formada por una pequeña finca situada a orillas del lago Como. Convinimos que, en cuanto la ceremonia hubiera finalizado, iríamos a instalarnos en Villa Esperanza, que se levantaba en la propiedad de Elizabeth, en donde dejaríamos transcurrir los primeros días de nuestra felicidad. Durante aquel tiempo, yo había tomado todas las precauciones que consideraba oportunas para garantizar mi defensa en caso de que el monstruo se decidiera a atacarme abiertamente. Iba siempre armado con un par de pistolas y un puñal, y me mantenía alerta, dispuesto a desbaratar cualquier intento de su parte.
Aquello contribuyó a que recobrara mi tranquilidad. Realmente, cuanto más se aproximaba la boda, más ilusorias me parecían las amenazas del monstruo. Los goces que esperaba hallar en el matrimonio cada vez me parecían más asegurados, y tanto escuché de quienes me rodeaban que nada podía oponerse ya a la consecución de nuestra dicha, que acabé por creérmelo yo mismo. Elizabeth se mostraba satisfecha, pues la tranquilidad de mi comportamiento ayudaba a mantener la paz de su propio espíritu. Sin embargo, cuando llegó la fecha que debía dar cumplimiento a todos nuestros anhelos y unir para siempre nuestros destinos, fue presa de la melancolía, como si algún presentimiento funesto se hubiera apoderado de su alma. Sin ninguna duda, debía pensar en el terrible secreto que había jurado revelarle al día siguiente de nuestro matrimonio. Se había decidido que Elizabeth y yo iniciaríamos nuestra luna de miel atravesando el lago. Pernoctaríamos en Evian, y a la mañana siguiente nos pondríamos en camino hacia el lago Como. El día era magnífico y el viento soplaba favorablemente. En aquellos momentos no tenía ninguna duda sobre que aquellos instantes felices iban a ser los postreros que mi vida me deparaba. Cuando el sol entró en su ocaso, el viento fue amainando hasta no ser más que una débil brisa, apenas suficiente para ondular la superficie del agua y agitar con suavidad la vegetación. Íbamos aproximándonos a la orilla desde la que llegaban a nosotros los deliciosos aromas de las flores y el perfume embriagador del heno acabado de segar. En el momento de echar pie a tierra, el sol se ocultó por entero tras las sierras y sentí que renacían en mi interior la desconfianza y el miedo, que muy pronto iban a tener una horrible justificación y que ya no habrían de abandonarme nunca más. Cuando desembarcamos acababan de dar las 8. Paseamos unos instantes por la orilla, gozando de la quietud del crepúsculo, y nos dirigimos de inmediato a la posada. El viento del sur, que había cesado casi por completo, cambió al oeste y se puso a soplar con violencia. La luna, tras haber alcanzado su cénit, comenzaba a declinar. Las nubes corrían ante ella, más veloces que una bandada de buitres, haciéndola desaparecer en algunos momentos. Las aguas del lago comenzaban a ser agitadas por las olas. De pronto se desencadenó una lluvia torrencial. Durante el día yo había permanecido absolutamente tranquilo, pero al llegar la noche, cuando no me fue posible distinguir con claridad los objetos, me asaltaron 1000 temores. Presa de terrible ansiedad, empuñé la culata de una de mis pistolas mientras me esforzaba en atravesar con la vista las tinieblas. El más pequeño rumor me sobresaltaba, pero estaba firmemente resuelto a vender cara a mi vida y a continuar luchando hasta que uno de los dos pereciera. Elizabeth se había dado cuenta de mi excitación sin formularme ninguna pregunta. Sin embargo, había algo en mi actitud que acabó por asustarla. Me preguntó temblorosa: «¿Qué es eso que tanto te preocupa, Víctor? ¿De qué tienes miedo?» «No te inquietes, querida», le respondí. «Cuando haya pasado esta noche, el peligro habrá desaparecido. Pero la espera es horrible, sí, horrible». Una hora larga transcurrió así, aguardando. Pero me di cuenta de que el combate que me disponía a librar sería un espectáculo demasiado horrendo para Elizabeth. Le rogué que se acostara, dispuesto a no reunirme con ella hasta que no supiera las intenciones del monstruo. Me dejó solo, y proseguí durante mucho tiempo, recorriendo los pasillos de la dormida posada, inspeccionando con suma atención todos los rincones donde pudiera esconderse mi enemigo. Pero éste se mantenía invisible, y yo comenzaba a pensar que, por una providencial casualidad, no había podido realizar su amenaza, cuando escuché, de pronto, rasgando el silencio de la noche, un espantoso alarido que parecía provenir de la habitación en donde reposaba Elizabeth. La estremecedora verdad se me apareció dejándome petrificado. Mi sangre se heló en las venas. Un nuevo grito levantó en mí delirantes ecos y corrí hacia la alcoba. ¡Dios santo! ¿Cómo no caí fulminado en aquel preciso instante? ¿Por qué existo todavía
para narrar la aniquilación de mi mayor esperanza, la muerte de la más pura criatura. Estaba atravesada en el lecho, sin vida, con las facciones convulsas y el hermoso rostro, pálido y semioculto por la desordenada cabellera. Desde aquella maldita noche, hálleme donde me halle, contemple lo que contemple, la veo así, muerta sobre el lecho nupcial, con los brazos todavía vacilantes, tal como la dejó el asesino una vez cumplida su odiosa tarea. Mi vista se nubló y perdí el sentido. Cuando volví en mí, pude ver que la gente de la posada me rodeaba, mirándome aterrorizada, pero su espanto era ridículo comparado con el mío. Me levanté y volví mi rostro hacia la habitación en donde yacía el cuerpo de Elizabeth, mi amor, mi esposa, hermosa y querida, viva aún momentos antes. No estaba ya en la posición en que la había hallado. La cabeza descansaba sobre uno de sus brazos y su rostro estaba oculto por un pañuelo. Era posible imaginar que seguía dormida. Me arrojé sobre ella y la abracé con pasión, pero la quietud y la frialdad de sus miembros me recordaron dolorosamente que aquella a quien estrechaba contra mi pecho ya no existía. Ya no era la Elizabeth a la que con tanta ternura había amado. En su garganta podían verse las horrendas marcas de aquellos dedos brutales, y ni el menor aliento escapaba de sus pálidos labios. Mientras me inclinaba así sobre ella, algo me hizo levantar la cabeza. Hasta entonces las ventanas habían permanecido oscuras, y me sobresaltó comprobar que la habitación se iluminaba con la blanca luz de la luna. Los porticones estaban abiertos y vi, con inenarrable dolor, la pavorosa silueta del monstruo recortándose en unas ventanas. Una mueca deformaba sus facciones cuando, sonriendo burlonamente, señaló con su inmundo dedo el cadáver de mi esposa. Me abalancé contra aquella bestia feroz y, extrayendo una de las pistolas que llevaba al cinto, hice fuego, pero consiguió eludir la bala y, huyendo a la velocidad del rayo, se zambulló en el lago. El ruido del disparo atrajo a mucha gente, a la que indiqué el lugar por donde había desaparecido el inhumano engendro. Tomamos algunas barcas, exploramos el lago e incluso echamos algunas redes. Todo fue inútil. Tras varias horas de vana búsqueda, regresamos sin haber podido hallar la menor huella del asesino. La mayoría de mis compañeros creía que el fugitivo era fruto de mi imaginación. Sin embargo, en cuanto llegaron a tierra, comenzaron a registrar los alrededores. Organizaron distintas patrullas que, atravesando bosques y viñedos, se dispersaron en todas direcciones. Quise acompañar a una de aquellas partidas, pero no había recorrido aún 20 pasos, cuando la cabeza comenzó a darme vueltas y caí al suelo extenuado. Un velo cubría mi vista y la fiebre secaba mis labios. En aquel estado, sabiendo apenas lo que había ocurrido, fui depositado sobre una cama. Desde allí recorría incesantemente con la mirada la habitación, como tratando de localizar a aquella que había perdido. Ninguna idea se imponía con claridad a mi cerebro. Mis pensamientos iban de un punto a otro y se concentraban, confusos, en mis sufrimientos y en sus causas. Mi espíritu, estupefacto y horrorizado, permanecía envuelto en niebla. El asesinato de William, la ejecución de Justine, la muerte de Clerval, y ahora la de mi querida esposa. Todo bailaba en mi cerebro. Ignoraba si en aquel instante mis últimos amigos estaban también amenazados por la maldita criatura. Quizá mi padre se agitaba ya entre las manos asesinas, mientras el joven Ernesto yacía a sus pies sin vida. Aquella imagen me hizo estremecer y me devolvió la realidad. Me levanté decidido a regresar de inmediato a Ginebra. ¿Para qué narrarle extensamente los acontecimientos que siguieron a aquella catástrofe? Mi existencia de adulto
no había sido sino una sucesión de horrores, y ahora alcanzaba el punto culminante del sufrimiento. Lo que queda de mi historia no puede interesarle mucho. Uno a uno me fueron arrebatados los seres a quienes amaba, y quedé solo, hundido en la desesperación. Las fuerzas me han abandonado casi por completo, y me limitaré a resumir lo que queda con la mayor brevedad. Llegué a Ginebra por la noche. Mi padre y Ernesto vivían todavía, pero el anciano se derrumbó ante la trágica nueva que yo le traía. La luz huyó de sus ojos, pues había perdido para siempre a la que había sido su gozo, Elizabeth. Más que una hija, a quien amaba con el afecto que puede sentir un hombre cuando, ya próximo al fin de sus días, no tiene sino unos pocos seres a quienes dedicar su afecto. ¡Maldito! ¡Maldito engendro infame! Que llenó de desolación a aquel anciano bondadoso y le hizo morir lleno de la más terrible tristeza. No pudo soportar las desdichas que se abatían cruelmente sobre su cabeza, y transcurridos algunos días, expiró en mis brazos. ¿Qué fue entonces de mí? No lo recuerdo. Perdí la noción de cuanto me rodeaba y me envolvieron profundas tinieblas. Soñaba a veces que pasaba por prados llenos de flores o por alegres valles acompañado por aquellos a quienes tanto había querido, y despertaba, una vez tras otra, encerrado en una celda. Por fin me liberaron. Creyendo que estaba loco, me habían encerrado a solas en una celda. Me dijeron que había permanecido en ese estado durante muchos meses. Ser de nuevo libre me hubiera parecido un don maravilloso si, al tiempo que tomaba conciencia de nuevo, no sintiera despertar en mi alma el deseo de vengarme. Mi primera decisión fue la de abandonar para siempre Ginebra. La desgracia me había hecho aborrecer una tierra a la que amaba intensamente cuando era feliz y querido. Me hice con una importantísima cantidad de dinero, reuní las joyas de mi madre y emprendí el camino. Daba así comienzo a una peregrinación que sólo la muerte podrá interrumpir. He recorrido la mayor parte del globo y he padecido las torturas que deben afrontar quienes se enfrentan con el desierto y con la selva virgen. Me pregunto ahora cómo he podido sobrevivir a todas ellas. En numerosas ocasiones, ya al límite de mis fuerzas, me he acostado en la arena, solo por completo, rogando para que el cielo me concediera la muerte. Pero mis ansias de venganza superaron los desfallecimientos, puesto que no podía soportar la idea de morir si mi enemigo seguía existiendo. Mi primera preocupación cuando hube salido de Ginebra fue hallar un rastro que me permitiera seguir las huellas del monstruo. No tenía ningún plan definido. Durante muchas horas recorrí las afueras de la ciudad sin saber qué dirección debía tomar. Al anochecer me hallé, sin pretenderlo, a la puerta del cementerio donde reposaban los restos de William, Elizabeth y mi padre. Penetré en él y me dirigí al lugar en que se hallan sus tumbas. Solo el murmullo de las hojas que la brisa mecía suavemente turbaba el silencio. Me pareció sentir a mi lado el espíritu de mis amados difuntos. El dolor muy pronto se transformó en cólera y desesperación. Ellos habían muerto y, en cambio, su miserable asesino seguía existiendo. Era necesario que, a pesar de mis deseos, continuara viviendo para conseguir destruirle. Me postré en la hierba, besé la tierra con mis labios temblorosos y grité: «¡Por la sagrada tierra en la que estoy postrado! ¡Por los queridos espíritus que me rodean! ¡Por la profunda e inconsolable pesadumbre que me devora! También por ti, oh noche, y por los fantasmas que te pueblan. Juro perseguir al inmundo culpable de tan terribles desgracias hasta que uno de los dos pierda la vida en nuestro implacable combate. Proseguiré viendo la luz del sol, puesto que ello me permitirá conseguir tan dulce revancha. Os conjuro, fantasmas de los muertos, y a ti, espíritu de la venganza, para que me ayudéis y me conduzcáis en mi empresa». En el silencio restalló entonces una diabólica carcajada.
resonó en mis oídos larga y dolorosamente. Los montes se encargaron de multiplicar sus ecos, y me pareció que todo el infierno se reía burlándose de mí. Sin duda, en aquel momento hubiera permitido que me poseyera el torbellino de mis sentimientos y hubiera puesto fin a mi vida, de no haber estado convencido de que mis oraciones habían sido escuchadas y, por lo tanto, me sintiera seguro de que llegaría a consumar mi venganza. La carcajada fue extinguiéndose y una voz que me era muy conocida, una voz odiada, dijo cerca de mi oído, en un murmullo perfectamente audible: «Estoy contento ahora, miserable. ¿Habéis decidido seguir viviendo? Muy bien, eso me satisface». Me precipité corriendo en dirección al lugar de donde parecía haber surgido la voz, pero una vez más el monstruo consiguió eludirme. La luna apareció en aquel instante iluminando la inmunda silueta que huía a toda velocidad. La perseguí sin conseguir alcanzarla. Desde aquel momento mi acoso no ha cesado. Guiándome por vagos indicios, descendí siguiendo el curso del Ródano hasta llegar así a las azules aguas del Mediterráneo. Una noche sorprendí al asesino cuando se deslizaba en un bajel que se disponía a zarpar rumbo al Mar Negro. A pesar de mi estrecha vigilancia, consiguió escapar. Sus esfuerzos para evitar que le hallara eran evidentes, pero por fin encontré sus huellas y, siempre siguiendo sus pasos, atravesé el Turquestán y luego Rusia. En algunas ocasiones, campesinos aterrorizados por la aparición del engendro me indicaban la dirección de su huida, pero más tarde fue él mismo quien se encargó de dejar tras sí algunos indicios de su paso, temiendo sin duda que, desesperado de poder alcanzarle, me abandonase a la muerte. Comenzó a caer la nieve, y me fue ya más fácil seguir las huellas de sus gigantescos pies. Usted, que se encuentra al comienzo de su existencia, no puede llegar a comprender cuánto he sufrido y cuánto sufro todavía. El frío y el hambre son sólo mis menores tormentos. Estoy poseído por un demonio y vivo en un constante infierno. Ignoro lo que el asesino sentía, pero llegó a grabar algunas inscripciones en los troncos de los árboles o en las piedras, siempre con la intención de orientarme y de despertar mi furor. Cuanto más avanzaba hacia el norte, más espesa se hacía la nieve y el frío era de tal intensidad que apenas si podía soportarlo. Los campesinos se habían refugiado en sus chozas, y sólo alguno de entre ellos se exponía a salir de caza. Los ríos se habían helado y me resultaba ya imposible pescar pez alguno, cosa que me privaba de mi principal alimento. La victoria de mi enemigo iba consolidándose a medida que mis dificultades aumentaban. Hacía algunas semanas que me había procurado un trineo y varios perros, lo que me permitía desplazarme con mucha mayor celeridad. El rastro que iba dejando mi adversario me demostraba que la distancia que nos separaba se reducía y que iba acercándome lentamente a él. Pronto llegué a la costa en donde se levantaba un miserable caserío. Pregunté a la gente que vivía en él si habían visto a mi enemigo, y obtuve los datos que necesitaba para proseguir la persecución. Efectivamente, un monstruo gigantesco había llegado la noche anterior. Iba armado de un fusil y varias pistolas, y su horrendo aspecto hizo huir a los moradores de la cabaña. Se había procurado víveres y provisiones para el invierno, depositándolos sobre un trineo tirado por numerosos perros que habían sido también robados a los indígenas. Antes de que amaneciera, se puso de nuevo en marcha sobre el helado océano, en dirección a un punto donde nadie creía que existiera tierra alguna. Tras descansar unos momentos, durante los cuales me pareció estar rodeado por los espíritus de mis muertos que me incitaban a proseguir mi misión, me dispuse a continuar la marcha. No sé cuántos días han transcurrido desde entonces, pero he padecido torturas que nadie hubiera sido capaz de soportar sin el deseo que abrasaba mi corazón de castigar los crímenes de la inmunda criatura. Muy a menudo, las altas montañas de hielo, con sus escarpadas paredes, me cerraban el camino obligándome a efectuar largos rodeos. Con frecuencia, también contemplé muy de cerca las grietas del hielo que se estremecía y amenazaba con engullirme.
pero pronto volvía a consolidarse la capa helada que, de nuevo, era una pista segura. Un día calculé que, por la cantidad de provisiones consumidas, habían transcurrido 3 semanas desde que me adentré en el océano. Mis valientes perros habían conseguido, al precio de esfuerzos titánicos, conducir mi trineo hasta la cima de la montaña de hielo, y uno de ellos había sucumbido agotado. Contemplaba lleno de angustia la ilimitada extensión de hielo cuando, de pronto, distinguí en la distancia un minúsculo punto oscuro. Traté de averiguar de qué se trataba, y no pude reprimir un grito de entusiasmo cuando vi que era un trineo sobre el que viajaba la deforme silueta de mi enemigo. Desaté los arneses del perro muerto, di abundante alimento a los restantes y, tras reposar 1 hora, proseguí mi camino. El trineo de mi enemigo se hallaba aún a la vista. No le quitaba los ojos de encima más que cuando algunas veces se escondía tras las montañas de hielo. Le estaba ganando terreno poco a poco, pero incesantemente, y transcurridos 2 días, lo tenía solo a media milla de mí. Mi corazón parecía querer estallar de alegría. Mas cuando estaba a punto de dar alcance a mi enemigo y por fin conseguir batirme con él, mis esperanzas se vieron de nuevo traicionadas. Desapareció de pronto y perdí sus huellas. El hielo crujía a mi alrededor. Bajo la capa helada comenzó a oírse el amenazador y furioso batir de las olas. Quise seguir adelante, pero me fue imposible. Soplaba un viento huracanado, el mar rugía cada vez con más fuerza, y el hielo se abrió con un atronador estallido. El violento seísmo fue muy breve. Pocos minutos después, estaba separado de mi enemigo por una muralla de aguas tumultuosas, flotando sobre un témpano que se había desgajado de la llanura helada y que se fundía rápidamente. Me preparé a sufrir una horrenda muerte. Transcurrieron así unas horas de terrible ansiedad. Uno detrás de otro, muchos de mis perros fueron pereciendo y yo mismo estaba ya a punto de entregar mi alma cuando avisté su navío. La esperanza volvió enseguida a mí, e intenté conservar los últimos destellos de una vida que huía de mi cuerpo. Rompí en un santiamén mi trineo y con sus pedazos improvisé algo que pudiera servirme de remo. De esta forma conseguí acercar mi témpano al bajel. Esperaba que usted pudiera cederme un bote y así me permitiera continuar mi acoso al monstruo. Pero por fortuna se dirigían al norte. Cuando me izaron a bordo, mis fuerzas estaban completamente exhaustas y corría a pasos agigantados hacia una muerte que no quiero todavía aceptar, puesto que mi tarea no ha sido llevada a cabo. ¡Ay! ¿Cuándo me permitirán los espíritus que me guían llegar hasta mi enemigo y poder gozar por fin del descanso eterno al que aspiro? Oh, quizás está escrito que debo morir mientras él me sobrevive. En caso de que esto sucediera, júreme usted, Walton, que él no gozará de mi muerte. Júreme que le buscará y que llevará a término mi venganza, arrebatándole la vida. Pero no puedo exigirle que me jure algo semejante. No puedo exponerle a usted a las terribles torturas que me he visto forzado a soportar. Soy demasiado egoísta. Aunque si, cuando yo ya no exista, él se manifiesta, si los dioses de la venganza lo traen hasta usted, júreme que no podrá triunfar y que no seguirá viviendo para acrecentar más todavía el cúmulo de sus monstruosos crímenes. Desconfíe de él. Es elocuente y persuasivo. Al comienzo logró conmoverme con sus falaces argumentaciones. No se fíe de sus palabras. Su alma, tan inmunda como sus facciones, está repleta de maldad y traición. No le escuche, Walton. Acuérdese usted de William, de Justine, de Clerval, de Elizabeth y de mi infortunado padre. Acuérdese usted del infeliz Víctor Frankenstein y entierre la espada en su corazón. En aquel momento yo estaré a su lado y guiaré su brazo. Prosigue el diario de Robert Walton. 26 de agosto. Ahora que conoces ya tan insólita y horrible historia, ¿no sientes, Margaret, que, como a mí, la sangre se te hiela en las venas? Debo informarte de que su relato me parece coherente y que lo considero auténtico.
Te advertiré además que las cartas de Félix y de Safí, que me ha mostrado, y el paso de la monstruosa criatura cerca de nuestro navío, han logrado convencerme de la veracidad de su historia. El monstruo es real, estoy seguro. No puedo ya dudarlo, y no obstante, el asombro y la admiración ante la gesta de Frankenstein me dominan. He tratado varias veces de que me dijera cómo había logrado conferir la vida a su criatura, pero en lo que respecta a este asunto permanece inconmovible. —¿Se ha vuelto usted loco, amigo mío? —me dijo. —¿De qué iba a servirle el que diera satisfacción a su curiosidad? ¿Acaso desea crear también un ser diabólico que se convierta en su enemigo y de todo el mundo? No, no insista. Que mis torturas le sirvan de lección. No quiera que caigan sobre su cabeza tales sufrimientos. Una semana entera transcurrió mientras me contaba su historia, mucho más insólita que todo cuanto pueda concebir la imaginación. Frankenstein me ha seducido tanto por su relato como por su noble y dulce carácter. Desearía aliviar su terrible tristeza, pero no puedo aconsejar a alguien tan infeliz, tan completamente desesperado. La única alegría que podrá gozar todavía es la que experimente preparando su pobre alma doliente para el eterno descanso que da la muerte. Cuando habla con los seres que le fueron queridos, obtiene de esta comunicación espiritual un cierto alivio para sus penas, así como una incitación a la venganza. Cree que, lejos de ser fantasmas provocados por su fiebre, son realmente espíritus que vienen a visitarle desde el más allá. Nuestras conversaciones no se limitan tan solo a su historia y a la de sus sufrimientos. Da muestras de una extensa cultura y de una inteligencia despierta y muy comprensiva. Su elocuencia cautiva y convence hasta el punto de que me es imposible escucharle cuando narra un episodio patético o cuando surgen de sus labios las emociones provocadas por la piedad y el amor, sin que los ojos se me arrasen de lágrimas. Qué magnífico hombre debió ser, en los tiempos de su felicidad, para mostrar tan sobrehumana nobleza en la desgracia. Tiene perfecto conocimiento de su real valía, y ello no consigue más que resaltar la magnitud de su caída. Querida Margaret, ¿perderé a tan admirable compañero? He deseado durante tanto tiempo encontrar a alguien que se le pareciera, alguien que me apreciara y simpatizara conmigo, y cuando le he hallado, cuando en estos mares remotos encuentro al amigo de mi corazón, temo que sólo me sirva para conocer su valía y verlo, luego expirar. Desearía devolverle sus deseos de vivir, pero no quiere ni hablar de ello. 2 de septiembre. Querida hermana, te escribo mientras me amenaza un grave peligro e ignoro si tendré la fortuna de regresar a nuestra querida Inglaterra y ver de nuevo a quienes vivís en ella. Estamos cercados por las montañas de hielo que no nos permiten la salida y amenazan en todo instante con aplastar mi bajel como si se tratara de una débil cáscara de nuez. Los valientes a quienes convencí de que me acompañaran se vuelven a mí para que les saque de tan difícil trance. Pero no puedo hacerlo. Nuestra situación es espantosa y pese a ello no quiero perder ni la confianza ni el valor. Es horrible pensar que la vida de tantos hombres a mí confiados está amenazada por mi culpa. Si perecemos, solo mis temerarios proyectos serán los causantes de tanta muerte. Mi desdichado huésped me mira con la más afectuosa compasión. Trata de devolverme la esperanza y habla como si la existencia fuera para él algo de valor. Me recuerda cuántos navegantes se adentraron en estas regiones y tras pasar por circunstancias parecidas a esta consiguieron regresar. Aún sin desearlo, sus palabras me hacen entrever una posibilidad de salvación. Incluso la tripulación es sensible a los efectos de su elocuencia. Basta con que los marineros escuchen su voz para que renazca en ellos su esperanza. Sabe despertar su energía y hacerles mirar los grandes bloques helados como si fueran montículos de arena que pueden barrer con solo desearlo. Pero por desgracia, la mejoría de mi huésped fue tan transitoria como el valor que sabe despertar en mis hombres. Cada día que transcurre, las esperanzas frustradas les llenan de nuevo pavor, y temo que el miedo les obligue a amotinarse. 5 de septiembre. Acaba de producirse un acontecimiento singular, y aunque es muy probable que jamás recibas estas notas, no quiero dejar de relatarlo.
Permanecemos todavía rodeados por los bloques de hielo, y el peligro de que nos aplasten es aún muy grande. Hace un frío intenso, y muchos de mis desgraciados compañeros han encontrado la muerte en estos parajes. La salud de Frankenstein empeora de día en día. La fiebre hace brillar constante y anormalmente sus ojos. Está agotado, y cuando lleva a cabo algún esfuerzo, cae luego en una apatía absoluta. Anoté hace algunos días que temía la posibilidad de que se produjera un motín. Pues bien, esta mañana fui arrancado de mis tristes reflexiones por la presencia de algunos hombres que querían hablar conmigo. Les hice pasar a mi camarote, y el que actuaba de portavoz me comunicó que habían sido comisionados por la tripulación para rogarme algo que no podía negarles. Me pedían que les diera promesa formal de que si el barco quedaba libre del hielo, pondríamos de inmediato proa al sur. Esta petición despertó mi cólera. No había perdido aún las esperanzas de que mi expedición fuera un éxito y por ello no había considerado la posibilidad de un abandono en caso de que el deshielo del mar nos diera la ocasión de proseguir. Pero no tenía ningún derecho a rechazar su petición, y me disponía a responder cuando Frankenstein se levantó de pronto con los ojos centelleantes y las mejillas encendidas. Dirigiéndose a los parlamentarios, dijo: «¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que estáis exigiendo a vuestro capitán? ¿Acaso vosotros abandonáis tan fácilmente lo que os interesa? ¿No decíais que esta iba a ser una expedición gloriosa? ¿Por qué lo decíais? Sin duda, no porque pensarais que las aguas por las que navegaríais serían tan apacibles como las de los mares del sur, sino por el contrario, porque sabíais que estaban llenas de peligros y horrores, porque a cada nueva dificultad vuestro ánimo debería dar pruebas de coraje y entereza. Por todo ello, esta expedición podía llamarse gloriosa. Estabais predestinados a que os consideraran como bienhechores de la humanidad, y vuestros nombres pasarían a la historia como los de hombres valientes que habían afrontado la muerte por honor y para beneficiar a sus semejantes. ¿Y qué pretendéis ahora? A la primera dificultad importante, vuestro coraje se tambalea y decidís retiraros aceptando dejar tras de vosotros el recuerdo de que no fuisteis lo bastante valerosos para afrontar el frío y el riesgo. Aceptaréis que digan de vosotros: temblaban de frío y se volvieron a casita para arroparse junto al hogar. En verdad, para ello no se precisa tanta preparación. Os hubierais podido ahorrar una travesía tan larga y evitar a vuestro capitán la vergüenza de un fracaso, para acabar demostrando tan solo que sois unos cobardes. Sed hombres, o mejor, sed superhombres. Permaneced fieles a los objetivos que os habéis trazado. Aguantad los contratiempos con la dureza de las rocas. Este hielo, que según parece tanto miedo os causa, no está hecho del mismo material que vuestra alma. Es vulnerable y no podrá venceros si ponéis en la tarea todo vuestro ardor. No retornéis junto a los vuestros con la frente marcada por el estigma de la vergüenza. Regresad como héroes que han combatido con valor y han triunfado». Sus palabras habían sido tan elocuentes que era imposible escuchar con indiferencia su brillante parlamento. Mis hombres se miraron sin saber qué responder. Les rogué que se retiraran para reflexionar sobre lo que mi amigo les había dicho. Prometí que no seguiríamos avanzando hacia el norte si esta era su decisión. Sin embargo, esperaba que tras haber considerado la cuestión, cambiarían de idea. ¿Cómo terminará todo esto? Me formulo sin cesar esta pregunta. Prefiero la muerte a regresar cubierto de vergüenza sin haber podido alcanzar mis objetivos. Mas este parece ser mi destino. 7 de septiembre. La suerte está echada. He aceptado dar media vuelta si los hielos nos lo permiten. Todas mis esperanzas se han visto aniquiladas por culpa de la cobardía y la indecisión de mis hombres. Regresaré profundamente decepcionado y seguiré ignorando los secretos que esperaba descubrir. Necesitaría mucha más paciencia de la que poseo para soportar con tranquilidad esta jugarreta del destino. 12 de septiembre. Ya es cosa hecha. Regresamos a Inglaterra. Mis ansias de ser útil a mis semejantes y mis sueños de gloria se han evaporado, y para completar mi desdicha he perdido a mi amigo. Voy a intentar, querida hermana, explicarte con detalle los tristes sucesos de estos últimos días.
El día 9 de septiembre escuchamos en la distancia fuertes crujidos que semejaban truenos, mientras el hielo comenzaba a ceder. Los témpanos se rompieron y gigantescos pedazos de hielo fueron lanzados en todas direcciones. Corríamos un gran peligro, pero como por el momento no podíamos hacer otra cosa que permanecer quietos, dediqué toda mi atención a mi desdichado amigo, cuya salud había empeorado hasta el punto de que le era ya imposible levantarse de la cama. El hielo se rompió a nuestras espaldas y fue arrastrado con rapidez en dirección norte. Comenzó entonces a soplar una leve brisa del oeste y el día 11 estaba por completo expedito el camino hacia el sur. Cuando la tripulación se dio cuenta de ello, todos comprendieron de inmediato que el regreso a sus hogares estaba prácticamente asegurado y prorrumpieron en gritos de loca alegría. Frankenstein despertó y me preguntó cuál era el motivo de aquel escándalo. «Mis hombres están celebrando su próximo regreso a Inglaterra», le respondí. «No puedo negarme a lo que me piden. No tengo derecho alguno a llevarles hacia nuevos peligros contra su voluntad. Me veo forzado a regresar a Europa». «Usted es muy dueño de hacerlo. Por mi parte pienso quedarme. Puede renunciar a su objetivo, pero el mío ha sido fijado por el cielo y no puedo abandonar mi deber. Estoy muy débil, es cierto, pero los espíritus que me ayudan en mi venganza me prestarán las fuerzas que necesito». Mientras pronunciaba aquellas palabras, intentó incorporarse en el lecho. Sin embargo, agotado por el esfuerzo, cayó de nuevo sobre la almohada y perdió el sentido. Transcurrió mucho tiempo antes de que volviera en sí, y me pareció que había muerto. Acabó por abrir los ojos. Su respiración era dificultosa y no podía hablar. El médico de a bordo le dio un brebaje reconstituyente y me recomendó que le dejara descansar, diciéndome también que le quedaban muy pocas horas de vida. Tenía los ojos cerrados y al parecer dormía. Sin embargo, pronto me llamó con voz muy débil e indicándome que me aproximara a él me dijo: «Me abandonan las fuerzas en las que confiaba. Siento que el fin se acerca y es probable que él, mi enemigo, mi verdugo, esté todavía con vida». ¿No piensa usted, Walton, que en mis últimos instantes mi alma rebosa aún el odio y la sed de venganza que le manifesté días pasados? Creo, sin embargo, que estoy en mi derecho al desear la muerte de mi adversario. He meditado mucho sobre mis acciones y no he hallado en ellas nada reprensible. Creé, lleno de un loco entusiasmo, un ser racional completo, y tenía por ello la obligación de velar por su felicidad en todo aquello que de mí dependiera. Pero yo tenía para con los seres de mi misma especie un deber mucho mayor, un deber al que debían ser supeditados todos los demás, puesto que de su cumplimiento podía depender la futura tranquilidad de la especie humana. Impulsado por esta creencia, me negué a crear una segunda versión de mi engendro tan monstruosa como la primera. El diabólico ser ha dado pruebas de una perversidad y de un egoísmo muy superiores a los que jamás ha conocido el mundo. Asesinó a quienes me eran más queridos, se consagró a la destrucción de inocentes criaturas, de seres llenos de sensibilidad, sabiduría y bondad, y nadie puede vaticinar cuándo se sentirá satisfecho su deseo de venganza. Su muerte se ha hecho imprescindible para evitar la desdicha de los demás. La labor destructora me correspondía, pero he fracasado. Impulsado por torpes y egoístas sentimientos, le supliqué que terminara la misión que no he podido realizar. Ahora se lo pido de nuevo, pero en nombre solo de la razón y la virtud. No puedo, sin embargo, pretender que abandone usted su patria y sus amigos. Si regresa a Inglaterra no va a tener, posiblemente, la ocasión de encontrar al asesino. Pero dejo en sus manos la tarea de juzgar todo este asunto y determinar lo que deba hacerse. La idea de que el monstruo pueda seguir existiendo y se entregue de nuevo a sus espantosos crímenes me inquieta y horroriza. Sin embargo, en este momento de liberación soy feliz, por primera vez desde hace muchos años. Los fantasmas de aquellos a quienes quise se acercan tendiéndome los brazos, dispuestos a recibirme. Adiós, Walton. Busque la felicidad y la paz. Evite la ambición, aun aquella que aparentemente inofensiva se dirige a la ciencia y a la gloria de los descubrimientos. Pero no tengo derecho a hablarle así. Es posible que allí donde yo fracasé, otro logre alzarse con el triunfo. Mientras pronunciaba aquellas palabras, su voz iba desfalleciendo hasta que se extinguió del todo. Media hora más tarde intentó hablar de nuevo,
pero no tuvo fuerzas para ello. Oprimió dulcemente mi mano y sus ojos se cerraron para siempre, mientras sus labios se abrían en una débil sonrisa. Ah, Margaret, ¿qué podría hacer para explicarte mi profunda tristeza? Cuanto consiga escribir será ridículo e inadecuado. Las lágrimas abrasan mis mejillas y la pesadumbre me nubla los ojos. Pero navego rumbo a Inglaterra y encontraré a tu lado el bálsamo que consolará mis penas. Me interrumpen. ¿Quién ha hecho ese ruido? Son las 12 de la noche. La brisa sopla suavemente y los hombres de guardia no acostumbran a provocar tal estrépito en el puente, al menos a tan altas horas de la noche. He vuelto a escuchar algo extraño. Parece una voz de hombre, aunque suena mucho más ronca. Si no me equivoco, viene del camarote donde reposan los restos de Frankenstein. Es preciso que vaya a ver lo que sucede. Buenas noches, hermana mía. Cielo santo, qué horripilante escena acabo de vivir. Todavía me siento aterrorizado y me pregunto si tendré fuerzas para contártela. Entré en el camarote donde yacen los despojos de mi infeliz y admirado amigo. Una silueta indescriptible estaba inclinada sobre su ataúd. Era un hombre de gigantesca estatura y deforme constitución. Tenía agachada la cabeza y sus facciones desaparecían tras las sucias y largas mechas de su enmarañado pelo, pero una de las manos que se tendía hacia el cadáver podía verse con toda claridad. Tenía la textura y el color de una momia. Cuando el repulsivo ser se dio cuenta de mi presencia, acalló sus gemidos y saltó hacia la ventana. Nunca había contemplado nada tan espantoso como su inmundo y repugnante rostro. Le grité para que no se moviera. Al oírme se detuvo. Me contempló sorprendido y se volvió de nuevo hacia el cadáver de su enemigo. Parecía que el dolor le atormentaba. Mi primera intención fue la de cumplir el último deseo de mi amigo y acabar, por tanto, con el repelente individuo. Pero, poco a poco, mi primera intención dejó paso a una cierta curiosidad y compasión. Me aproximé a la extraña criatura. Traté de dirigirle la palabra, pero los sonidos no conseguían salir de mi garganta. El monstruo continuaba haciéndose confusas y amargas recriminaciones. Aprovechando un momento de silencio, le dije: «Tu arrepentimiento llega muy tarde. Si hubieras escuchado la voz de tu conciencia y atendido los remordimientos antes de que tu infame sed de venganza te empujara a los peores crímenes, Frankenstein, cuya muerte lamentas, viviría aún». ¿Imagina usted que yo no sufría a causa del dolor y de los remordimientos? Este hombre no ha podido sufrir mientras yo llevaba a cabo mis horribles acciones, la milésima parte de la angustia que a mí me atenazaba. Mi corazón fue creado para llenarse de amor y simpatía. Por ello, cuando me he visto impelido a deleitarme únicamente en la destrucción, no lo hice sin sufrir de una forma que usted jamás podrá imaginar. Tras la muerte de Clerval, regresé a Suiza con el corazón destrozado. Me apiadaba de Frankenstein y estaba aterrorizado por lo que había hecho. Me aborrecía a mí mismo. Pero cuando supe que él, el culpable de mi existencia, de mis atroces desdichas, se atrevía a intentar ser feliz, cuando supe que, mientras yo sufría por su causa la soledad y la desesperación, él buscaba la satisfacción de sus sentimientos y pasiones, satisfacción que a mí me estaba vedada, la envidia y la indignación volvieron a despertar mi deseo de venganza. Y cuando la muchacha murió... No, aquella vez no experimenté ningún remordimiento. Pude llevar a cabo aquel crimen prescindiendo de todo sentimiento, ahogando cualquier escrúpulo. El mal se convirtió entonces para mí en el bien. Llegar a cumplir por entero mi diabólico proyecto fue, para mí, una pasión indomable. Puede creer que no tengo ninguna intención de despertar su simpatía. Jamás podré esperarla de hombre alguno. Cuando deseaba la comprensión humana, era porque quería compartir con los demás el amor, la virtud y los afectuosos sentimientos que mi corazón contenía. Pero muy pronto, el impulso hacia el bien no fue más que un recuerdo,
y la felicidad y el amor se convirtieron en amarga y odiosa desesperación. Estoy ya resignado a vivir en soledad, y he aceptado que, cuando muera, solo el horror y la repulsión acompañen mi recuerdo. Tiempo atrás yo esperaba, ingenuo de mí, hallar algunas criaturas que, ignorando mi fealdad y mi inmundo aspecto, me amaran por las excelentes virtudes que mi corazón atesoraba y que sólo esperaban una ocasión para revelarse. Pero el crimen me ha degradado y me ha convertido en algo más despreciable que las peores alimañas. No existe una sola falta, una sola desdicha, una sola miseria en todo el mundo que pueda compararse con las mías. El ángel rebelde se convirtió en un monstruoso diablo, pero hasta el enemigo de Dios y de los hombres cuenta, en su desolación, con amigos y compañeros. Yo estoy solo. ¿Debo acaso ser considerado como el único criminal cuando todos los humanos han pecado contra mí? ¿Por qué no desprecia usted a Félix, que me arrojó de su lado con horror y asco? ¿Por qué no maldice al campesino que disparó sobre mí, que acababa de salvar la vida de su hija? No. Para usted ellos son seres llenos de pureza. Yo, el miserable, el proscrito, soy tan solo un monstruo hecho para ser golpeado e injuriado. Hasta en este momento, cuando siento el arrepentimiento de mis crímenes, no puedo evitar que la sangre hierva en mis venas ante el recuerdo de tanta injusticia. Pero me equivoco al rebelarme. Es cierto que soy un asesino. Me desprecia usted, pero la repulsión que experimenta no iguala a la que siento por mí mismo. Aguardo anhelante el momento en que estas manos malditas permanezcan quietas para toda la eternidad y mis actos no vuelvan a torturarme. No tema usted. No cometeré más crímenes. Mi tarea ha terminado. Dejaré su navío, tomaré el trineo que me ha conducido hasta aquí y me dirigiré al más alejado lugar del hemisferio. Allí recogeré todo cuanto pueda arder para construir una pira en la que pueda consumirse mi mísero cuerpo. De este modo, nadie podrá hallar mis restos y ningún investigador tendrá la desdicha de crear un ser semejante a mí. El hombre que me creó ya no existe y, cuando también yo haya muerto, nuestro recuerdo desaparecerá de la memoria de los hombres. Adiós, le dejo. Es usted el último hombre que ven mis ojos. Adiós también a vos, Frankenstein. Si aún vivierais y desearais todavía satisfacer en mí vuestra venganza, habríais de saber que la habéis logrado mucho mejor dejándome conservar la vida que aniquilándome. Pronto moriré y dejaré de sufrir como lo he hecho hasta ahora. Pronto se extinguirá el fuego que me atormenta. Ascenderé triunfante a mi pira y exultaré de júbilo en la tortura de las llamas. Mi espíritu descansará en paz, allí donde todo habrá sin duda cambiado. Dichas estas palabras, se arrojó por la ventana del camarote a un témpano que flotaba al costado del navío y en el que había dejado su trineo. Las olas se lo llevaron enseguida y se perdió, a lo lejos, en la oscuridad de la noche.